Y con los hijos dorados, el problema con esas madres narcisistas son las nueras, porque no van a tolerar ser relegadas a segundo lugar y van a hacer lo que sea por ocupar su lugar, incluso destruir la relación de parejas. Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez, bienvenidos a todo lo que necesitas saber sobre narcisismo y el tema de hoy, madres narcisistas. Cuando pensamos en relaciones narcisistas casi siempre lo hacemos en relaciones de pareja, pero muchos días tengo más pacientes hijos de padres narcisistas y sobre todo de madres narcisistas que víctimas sobrevivientes de relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque ¿a quién más necesitamos en la vida para sobrevivir incluso que a la madre? A nadie. Y este tipo de madres son incapaces de proveer a los hijos de las necesidades básicas de cualquier ser humano. Así es que son hijos que siempre están tratando de complacerlas y de obtener su atención, y como no lo consiguen, se culpan y piensan que algo malo hay dentro de ellos. Un niño no es capaz de pensar, ay, mi mamá tiene un problema, es muy egoísta o está dañada. No, el niño dice, si mi mamá no me quiere, entonces el que tiene la culpa soy yo. Yo no soy digno de ser querido. Son niños que se sienten insuficientes, con muchos problemas de autoestima, siempre buscando complacerla y agradarla sin conseguirlo. Este tipo de madres están convencidas que los hijos están para satisfacer sus deseos y sus necesidades en vez de ser al revés. No son empáticas, no muestran cariño. Los daños que sufren estos niños los persiguen incluso en la vida adulta. Crecen con una sensación de vacío emocional enorme. Se sienten como que algo les falta y no saben ni qué. ¿Cuáles son las características de este tipo de madres? En casos graves, son madres negligentes que descuidan, que abandonan a sus hijos, y en casos más leves y moderados son este tipo de madres controladoras que no son empáticas, que los enjuician, los critican, y no por ser leves y moderadas en el espectro no causan tanto daño. Por supuesto que si no te quiere tu madre, pues ¿quién te va a querer, no? Solo proveen a sus hijos, solo les dan cuando les interesa a ellas, cuando obtienen un beneficio. Son madres superficiales que lo que más les interesa es la imagen. Así es que presionan a los hijos y sobre todo a las hijas para que las hagan quedar bien ante el mundo. A ellas no les importa las necesidades y los deseos y los gustos de los hijos. Están para complacerlas y para servirlas. Y para ellas es mucho más importante lo que se ve que cómo se sienten sus hijos. Así es que desarrollan problemas de autoestima, mucha ansiedad, trastornos en la alimentación. Otra característica es que este tipo de madres envidian a sus hijos, sobre todo a sus hijas, y compiten con ellas. Siempre tengo pacientes que me dicen que recuerdan cuando eran niñas que su madre les decía cuando se vestían para ir a una fiesta: yo a tu edad todos los niños estaban detrás de mí, a mí se me ven mejor las cosas que a ti. Y bueno, increíble que una madre haga eso, pero sí lo hacen. Triangulan entre los hijos, los ponen a competir entre sí para ver quién obtiene el favor y la atención de ellas. Siempre tienen un hijo favorito, una hija invisible, un chivo expiatorio, porque tienen un lema: divide y vencerás. Así es que siempre hacen alianzas con un hijo mientras haga lo que ellas quieren, porque cuando lo deja de hacer, entonces toman a otro, y así.
Otra cosa que hacen es que hacen diferencias entre los niños y las niñas, porque consideran a las hijas más como una prolongación y una extensión de ellas. Así es que las presionan para que las hagan quedar bien. Otra cosa es que como envidian y les tienen celos a las hijas por la atención del esposo, eso no les pasa con los niños. Casi siempre los hijos favoritos son hombres. Tuve una paciente hace muchos años que su madre le decía: por tu culpa, tu padre me abandonó. Imagínense nada más. Y con los hijos dorados, el problema con esas madres narcisistas son las nueras, porque no van a tolerar ser relegadas a segundo lugar y van a hacer lo que sea por ocupar su lugar, incluso destruir la relación de parejas de sus hijos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Además de que creces siempre tratando de complacer y de agradar a tu madre sin conseguirlo y buscas la validación allá afuera, te conviertes en una persona muy complaciente o en una persona abusiva, que son los que desarrollan rasgos narcisistas. ¿Cuáles son las consecuencias, los caminos que puedes tomar? Primero, creces y te conviertes en un adulto muy ansioso, muy aprensivo, muy preocupado, piensas que te van a abandonar, siempre estás buscando agradar y complacer y creces con muy baja autoestima, sin confianza y sin seguridad emocional, con esta sensación de vacío y crecen muy preocupados porque los demás los acepten y los validen. Y cuando estás buscando tanto la validación externa, te colocas en una posición muy vulnerable porque dependes de los demás y además a veces la vas a obtener y a veces no. Recordemos que siempre el valor lo tenemos que encontrar dentro, pero de niños ese valor no los tiene que dar la madre y este tipo de madres no lo da absolutamente a los hijos. Otra consecuencia es que tienes problemas para autorregularte, para regular tus emociones, porque en tu casa no se hablaba de las emociones o reprimes tus sentimientos totalmente porque eso aprendiste a callar. Los únicos sentimientos y las emociones que importaban eran las de tu madre, o no te puedes controlar y reaccionas con mucha impulsividad, lo que te hace sentir culpable y muy mal. Esta falta de control y esta impulsividad muchas veces te lleva a abuso de sustancias, a problemas de adicciones, a problemas con la comida, con el gasto. Este tipo de madres tan superficiales también hace que muchas veces las hijas tengan problemas en la conducta alimentaria, incluso dismorfia corporal, anorexia, bulimia, porque les importa demasiado la talla, la apariencia, el peso. Así es que es muy común en la consulta ver hijas e hijos también de madres narcisistas con problemas en la conducta alimentaria. Otra consecuencia son las malas elecciones de pareja. Un hijo de madre narcisista es muy probable que se relacione con parejas narcisistas. ¿Por qué? Porque la van a manipular, menospreciar, la van a culpar y ella siempre va a estar, o él, tratando de complacer a la pareja porque eso aprendió. Están acostumbradas o también se quedan en tipos de relaciones donde los abusan, como con jefes que los menosprecian, que los utilizan, o con amigos o con hermanos, porque aprendieron que el abuso es una forma de amor. Otra consecuencia es este tipo de relaciones de codependencia, porque para el niño el único objetivo era complacer
agradar a mamá. Así es que cuando se hacen adultos, hacen lo mismo con las parejas y ahí es donde se hacen estas relaciones de codependencia. Si mi pareja está feliz, yo estoy feliz porque cuando eras niño, si mi mamá estaba feliz, yo estaba feliz. Y si mi mamá era infeliz, yo estoy infeliz y además tengo que hacer todo para que ella esté de buen humor porque es mi responsabilidad. Tuve una paciente que cuando era niña decía que su hermanito se ponía en la puerta para gritarle a ella cómo era la cara de mamá, leer los gestos, para ver cómo iba a ser el día o la comida o cómo iban a pasar la tarde y qué estrategias tenían que implementar de acuerdo al si su madre venía de mal humor o de buen humor. Así es que está muy fácil que cuando creces haces lo mismo con tus parejas. ¿Estás convencida y convencido de que es tu responsabilidad hacer que los otros se sientan bien? Y ahí está la codependencia. Otra consecuencia es que los hijos pueden desarrollar rasgos narcisistas. Sí hace sentido porque eso fue lo que aprendiste y lo que viste. No aprendiste a autorregularte, aprendes a manipular y a culpar a los otros para salirte con la tuya. No tuviste un lugar donde sentirte seguro siendo tú mismo. No tuviste a alguien que te protegiera del narcisismo de tu madre, así es que adoptaste esas conductas narcisistas. Otra consecuencia es que creces sintiéndote muy solo, porque tú ves que hay otras madres amorosas que se preocupan y se ocupan de sus hijos y los ponen incluso por encima de ellas. Las necesidades de los hijos son más importantes que las de ellas y tú no confías, la tuya no es así. Y además cuando creces y tienes que limitar el contacto, sobre todo cuando ya confirman que su madre es narcisista y le sigue haciendo daño aunque las madres se hagan mayores, a veces hasta tienes que hacer contacto cero y la gente te juzga, incluso tus mismos hermanos, tu padre te juzgan por haberte alejado de tu madre y te pierdes de todas estas reuniones familiares y te pierdes de tu familia y además eres juzgada y criticada por alejarte de tu madre. Hay una sensación de vacío y de soledad muy grande. Y por último, otra consecuencia muy dolorosa es el duelo de no tener una madre amorosa como merecías. Y es el tipo de madres que tú ves que tienen casi todos los demás, menos tú. Y este dolor es tan grande y te acompaña toda tu vida, porque nunca vas a tener esa madre que tú ves que otros tienen. Ese dolor se convierte muchas veces en depresión, ansiedad y tristeza. Otro síntoma que desarrollan los hijos de madres narcisistas es que tienen una crítica interna y un diálogo interior muy cruel y muy severo. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo los criticaron esas madres, ellos internalizan esas críticas y soy un tonto, estoy horrible, se sienten impostores, nada hago bien, por más que hagan nunca es suficiente para esos hijos, otro título, otro trabajo, otra casa y se siguen sintiendo no merecedores e insuficientes, se hacen muy perfeccionistas y como no pueden ser perfectos tienen esta crítica interna muy severa. Entramos a la última parte que es ¿y cómo me recupero? Primero, psicoeducación. ¿Qué es esto? Informarte. Si puedes tomar una terapia para que te ayuden a darte cuenta de todos estos patrones de los cuales fuiste víctima, te va a servir mucho, pero no todo el mundo puede tomar terapia, así es que infórmate. Hay un libro muy bueno de madres narcisistas que se llama Madres que no saben amar, de Caril McBride. Y otra manera de recuperarte es encontrando algunas figuras maternas, digamos sustitutas. A veces es una tía, a veces es una vecina,
A veces es una jefa que se convierte en tu amiga. Muchas veces sanas no haber tenido una madre con una madre que tú eliges y que se encuentran, que te ofrece, digamos, ese vínculo amoroso materno. Otra manera de recuperarte es cuando te conviertes tú misma en madre o incluso en padre, porque es haciendo tu paternidad y tu maternidad amorosa, tratando de hacer lo mejor que puedas siempre para tus hijos, informándote, buscando siempre ser la mejor versión de madre que tú puedes tener, como sanas ese duelo, digamos, ¿no? De no haber tenido una madre amorosa. Y por último, otra manera de sanar es maternándote a ti misma, a ti mismo, siendo para ti y hablándote a ti mismo como esa madre amorosa que nunca tuviste. Recordemos que tenemos que comprendernos, aceptar que tenemos esa madre, hacer el duelo y sanar, digamos que como un resumen de cómo recuperarte. Y hasta aquí llegamos con este tema. Suscríbanse a este canal que cambia vidas. Los espero para el próximo. Gracias.